Hoy vamos a hablar de la que es, sin lugar a dudas, la mayor atrocidad de toda la historia. Con diferencia, Asunto duro el de hoy, muy duro. Porque hablaremos del exterminio de 1.100.000 personas a manos de otras personas que decidieron quién podía estar en este mundo y quién no. Es así de claro. Estos subnormales pusieron un veto a la vida. Ahora los vetos los llaman pin. ¿Será porque suena bien o porque nadie entiende lo que es un pin más allá de una insignia? Los nazis llevaban todo su pin con la cruz gamada, no nos olvidemos, y los nazis y sus pins vienen a colación porque justamente en el año 2020, justo hace 75 años, que las tropas soviéticas liberaron el campo de concentración de Auschwitz. Hasta aquel día, y durante aproximadamente 4 años, en ese lugar infernal, exterminaron a ese 1.100.000 personas. Pero eso aún no se sabía aquel 27 de enero de 1945, o al menos no lo sabían los que llegaron. Los soviéticos avanzaban hacia un campo de prisioneros que estaba y está aún allí, cerca de Cracovia, en Polonia, y ya iban ellos notando algo raro, que algo olía mal, muy mal. Y además los tejados y la nieve estaban cubiertos de una especie de polvillo grisáceo, así como de ceniza. ¿Eso qué será?, se preguntaban ellos. Cuando según avanzaban hacia Auschwitz, vieron salir a su encuentro miles de personas, escuálidas, prácticamente arrastrándose, y luego a miles más muertas y amontonadas. Bueno, ya entendieron de dónde venía ese olor putrefacto. El origen de la ceniza lo descubrieron poco después. De esto, hace solo 75 años, hace nada. Y les puedo decir que yo de verdad al menos sigo sin tener ninguna confianza en la raza humana. La ONU tiene señalado este día, este 27 de enero, como Día Internacional en conmemoración en memoria de las víctimas del Holocausto nazi. Y el 2020 es un aniversario redondo, 75 años. Las Naciones Unidas han realizado la ceremonia todos los años, pero bueno, por la redondez de esto, han ampliado actos en la sede de la ONU, con 3 exposiciones y una proyección de una película, todo esto aglutinado con un título que a mí personalmente me parece muy rebuscado. Se llama 75 años después de Auschwitz, recordación y enseñanza en pro de la justicia global. Sí, así como lo oyen. Recordación, creo que es correcto. Pero como si no, a mí me parece un título muy rebuscado, muy de golazo de última hora, no lo sé. Israel también ha hecho sus cositas. Nuestra contribución es recordar aquel horror como lo que fue, el día en que se descubrió el exterminio nazi, que ocurrió gracias a una mayoría alemana que fue cómplice de ese exterminio, que quisieron disimularlo, pero no hay que olvidarlo. No hay que pedir cuentas ahora, pero no hay que olvidarlo. Con ese tema del holocausto, por un lado, uno piensa a veces otra vez con lo mismo, con lo que fue Auschwitz, con lo que fueron los campos de concentración, pero si lo conocemos todos. Pero por otro lado, uno se plantea, ¿y si estamos dando por hecho que todo el mundo conoce lo que fue aquello y no es así? Es que todo se olvida demasiado rápido, a demasiada velocidad. Estamos ahí, enfoxicados ya de todo. Y si estamos dando por hecho que todo el mundo sabe detectar a los imitadores de los nazis, a esos creadores de odio, esos que se levantan cada mañana pensando a ver qué inventan hoy para sacar réditos políticos de los desinformados a base de esparcir mentiras y volverla a liar, lo mismo hay que seguir hablando de ellos porque siguen entre nosotros. Porque entonces no hicieron caso a las señales y hoy tampoco, ningún caso. Unos porque se hicieron los tontos, otros porque no se lo podían creer, otros porque miraron para otro lado. Bueno, hay para dar y convidar. Y ustedes se preguntan, ¿qué encontraron exactamente las tropas soviéticas cuando llegaron a ese lugar? El campo estaba medio vacío. Solo vieron a unos 7.000 prisioneros que los nazis no se pudieron llevar con ellos cuando días antes de aquel 27 de enero evacuaron el campo de Auschwitz ante el avance soviético. Se llevaron a unos 60.000 que aún podían andar. Dicen que se les podía seguir el rastro por los muertos que iban dejando por el camino. Y habían dejado en el campo a 10.000 que no podían ni con su alma, aunque los nazis aún tuvieron estómago para volver y asesinar a sangre fría, muy de ellos, a 2 o 3.000 más para así intentar borrar las huellas de aquella eliminación industrial del ser humano, como alguien la definió algún día. ¿Cómo se iban a borrar las pruebas de algo tan gigantesco? Pues no pudieron. Lo intentaron, pero no.
Intentaron destruir los hornos, los archivos, pero lo único que consiguieron fue dejar más pruebas porque no tenían la capacidad para deshacerse de tanto y tanto muerto. Y esos muertos eran lo que desprendían el olor que daba la bienvenida a los rusos a kilómetros de distancia. El segundo recibimiento lo dieron los aproximadamente 7.000 prisioneros que aún tenían fuerzas para respirar y a los que los nazis no tuvieron tiempo de matar. Murieron muchísimos porque estaban tan débiles que realmente eran irrecuperables. Todos iban saliendo por aquella puerta de hierro que es para verla, donde dice «El trabajo os hará libres». Ese portón al que se refirió Himmler cuando comentó «En Auschwitz se entra por la puerta y se sale por la chimenea». Muy graciosito él, qué cabrón, por no decirle algo más fuerte que estamos en horario infantil. Tampoco tardaron mucho los soviéticos en descubrir qué era ese polvillo ceniciento que cubría la nieve que los acompañó en su avance hacia Auschwitz. Si ya es difícil descubrir lo que se siente cuando se entra ahora en Auschwitz, no puedo realmente ni imaginar lo que fue ver aquello. ¿Sería posible que los aliados a esas alturas del partido no supieran lo que estaba pasando allí en los centros de concentración? Pues sí, sí que lo sabían perfectamente. Puede que no conocieran el número exacto, puede que no supieran de ese exterminio el detalle de 6 millones de personas, pero da igual, sospecharían que fueron 2 o 3 millones, pero como si fueran 1000 o 500. El caso es que sí lo sabían. Había un cinismo a alta escala, porque no solo tenían los datos del exterminio de los judíos a manos de los nazis británicos y estadounidenses sobre todo, también tenían sus motivos para hacerse los tontos los britis y los yanquis. Las primeras noticias de esta aniquilación humana la tenían los británicos desde 1941. En el 42 ya se informaba de 22 campos, incluido Auschwitz, y en el 43 tenían encima de la mesa un dossier de 100 folios conocido, atención al nombre, como el informe Witold Pilecki, que fue el hombre que lo escribió, un héroe en el sentido más amplio del término. Witold Pilecki era un oficial polaco que se coló voluntariamente, hace falta tenerlos cuadrados, para saber qué era lo que estaba pasando allí, además con la intención de escapar y luego contarlo a la resistencia polaca. Lo más grande es que contra todo pronóstico consiguió escapar. Elaboró su informe, el cual acabó en los servicios secretos de Londres y en los de inteligencia de Estados Unidos. Ese informe explicaba cómo había evolucionado el campo de Auschwitz desde 1940, que se abre como simple recinto de internamiento de prisioneros, hasta que él escapa en el 43 de lo que ya es un campo de exterminio de judíos, de homosexuales, de gitanos, de todo lo que no le cayera bien a los nazis. ¿No les suena de algo eso? Hablaba en ese informe Pilecki de los crematorios, de los experimentos médicos con niños, de la elaboración de jabón con grasa humana, de unas salas enormes con puertas herméticas donde entraban los prisioneros por centenares, creyendo los pobres que los iban a duchar porque habían alcachofas de ducha en el techo y además porque habían carteles en la entrada donde decía que no olvidaran dónde habían dejado su ropa. Cuando de allí no salía nadie vivo porque los gaseaban, como ya sabemos. No hay palabra que defina esto. Eso es la barbarie, un salvajismo elevado a la máxima potencia. Cualquier adjetivo se queda corto, y el capitán polaco Pilecki contó todo en su informe. ¿Y a dónde fue a parar ese archivo? Pues al archivo. Y con una nota que decía que era un informe muy poco creíble y muy poco fiable. Así que entre que no hicieron caso de lo que les contaban los testigos de aquel horror, de aquel exterminio humano, y que no les interesaba creérselo, bueno,
La responsabilidad de aquello no cae solamente en los actores, sino también en los espectadores. ¿Qué interés podían tener en no saberlo? ¿De qué les servía? Pues los investigadores y los historiadores manejan varias teorías porque no cabe en la cabeza conocer algo así y no impedirlo. Unos dicen que si pregonaba lo que estaban haciendo los nazis con los judíos, se produciría una inmigración masiva. Otros dicen que era imposible tomarse en serio lo que estaban haciendo, como cuando Adolf Eichmann, el arquitecto del Holocausto, llegó a negociar en 1944 cambiar la vida de 1 millón de judíos por 10.000 camiones con los aliados. Lo que es indiscutible es que con tanta incredulidad de los aliados, tanto el no creerse lo que los nazis estaban haciendo, los llevó a lavarse sus culpas, llegando a regalar a los judíos un país que no era el suyo y volvieron a liarla. Hicieron buen pan con buenas hostias, antes y después. Ahí están pintados. Ahí los dejo.